Benvingudes, benvinguts a la segona taula que tenim preparada avui. Aquesta segona taula pren una altra dimensió. Avui tenim amb nosaltres dos autors. Un d'ells és el Miguel Delibes, qui ha publicat el llibre Gràcies a la vida. Ell és fill de Miguel Delibes i avui a mi m'agradaria molt comentar que enguany és el 75è aniversari de la publicació del llibre El Camino. Llavors aquí un punt de memòria cap al seu pare i donar moltíssimes gràcies a que hagi vingut i a compartir una estona amb tots nosaltres. L'altre autor és el Cois, amb el seu llibre, que és Huertopies, i bé, veurem com la conversa entre ambdós dona molts bons fruits, no? Perquè aquí va molt lligat, a veure com ens ho enfoca. La taula la modera el Gavi Martínez, autor de diverses novel·les al voltant de literatura. L'última que he escrit és Delta. A més, ell és el conductor del nostre club de lectura de Natura i és el comissari del festival. Donem pas, doncs, a l'última taula d'avui i donar-vos les gràcies per estar aquí. Moltíssimas gracias a los dos autores para venir de vuestras ciudades para compartir con nosotros este rato. Gavi, cuando quieras. Muchísimas gracias. Hola, molt bon dia i moltes gràcies a tothom, com sempre, per recolzar, per venir a la muntanya, per pujar amb nosaltres. L'entrevista serà en castellà perquè els nostres convidats puguin estar al cas de tot el que diem. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Cois, por estar hoy con nosotros. Como veis, tenemos un festival donde aquí todo es muy vivo y tenemos aquí a nuestra reineta dando saltos todo el tiempo, pero no se cae. El árbol de detrás aguanta el cartel, creemos. Esperemos que no haya un problema serio. Es un placer especial porque además, sobre todo a los que lleváis tiempo viniendo al club de lectura, y hoy hay varias personas aquí, algo en lo que hemos insistido mucho es en la dificultad para encontrar una narrativa, unos ensayos que hablen de literatura de naturaleza o que entren dentro de la idea que tenemos de literatura, que estuvieran escritos en español o en catalán. Y de repente, claro, leer simultáneamente casi, o sea, porque han aparecido en un lapso de tiempo muy próximo los libros de Miguel, Gracias a la vida, y de Cois, Huertopies. Leer una narrativa que dices, bueno, vamos bien. No tener la sensación de que esto solo lo habías leído antes prácticamente, escrito por un estadounidense, por un inglés, por un francés, sino que podemos ya tener aquí autores que nos ofrecen una calidad absolutamente óptima y que nos van a invitar a pensar, a reflexionar con muchos datos, que eso era lo más impresionante casi siempre, que decías, ¿de dónde han sacado esta información? O sea, ¿cómo consiguen esta información? Ahora ya saben, igual ellos nos lo pueden explicar también, ¿no? ¿De dónde han sacado toda esa cantidad de datos y cómo lo han conseguido asociar también en los libros que nos explican, ¿no? Miguel es un biólogo, ahora comentaba Nuria, que tiene un apellido como muy conocido, muy familiar para todos, que él se ha llevado a otro terreno y que su libro, además, empieza marcando precisamente un límite entre su mirada literario-científico y la de su padre. Esto nada más empezar el libro nos lo plantea. Y ahora en la primera pregunta va a ir por ahí, ¿no? Y con Cois pues tenemos a un sociólogo, que por cierto me gustaría que hablaras con mi hijo porque está estudiando sociología, para ver que de repente él también puede acabar plantando tomates, por decirlo así, ¿no? Y un experto en soberanía alimentaria, que bueno, es impresionante también la propuesta que hace en su libro, mostrándonos todas las posibilidades
del mundo actual, ofreciéndonos sobre todo la parte más positiva de cómo podemos dirigirnos, cómo podemos actuar en nuestro entorno, sobre todo, y esto está en común en los dos libros, a partir de la asociación, a partir de la colaboración entre todos, ¿no? Y entre todas. Para empezar, Miguel, la primera pregunta va para ti. Gracias a la vida, claro, es una canción muy famosa, de ahí viene el título y así se dice en la introducción, de Violeta Parra, en la que de repente, y aquí sí que viene un spoiler, pero yo creo que es necesario teniendo en cuenta el título, ¿no? De repente Miguel dice, bueno, gracias a la vida, pero la vida hay mucho ahí que no es humano y sin embargo en la canción prácticamente solamente aparecen seres humanos. Esto es como un detalle que luego le lleva a reflexionar y a recordar los momentos en los que cuando con tu padre Miguel estáis hablando de cómo vais a escribir y cómo vais a enfrentaros conjuntamente a un texto literario, de repente tú descubres que tu padre no ve el medio natural, no lo ve como tú, está más cerca, digamos, de la canción que de ti. A partir de ahí, ese es el momento. ¿Cuándo se detona el libro y por qué decides hacer esta introducción tan gráfica, además para todos, porque son dos referentes que tenemos muy en la cabeza y que te lleva además de alguna forma a retocar nada menos que la figura paterna? Y eso aparte te da licencia para después, a lo largo del libro, retocar otros lugares comunes que tenemos también dentro de lo que es la literatura de naturaleza, que ahora los abordaremos más adelante, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias sobre todo a ustedes por estar aquí, a la bibliotecas por invitarme, a Gaby por haber pensado que yo podía hacer algo, a Joyce por acompañarme hoy. El lujo y mío. También debo decir que estaba hablando Gaby y yo estaba distraído porque hay un pollo de Paloma Torcaz y viene la madre de vez en cuando y lo alimenta ahí. No les avisaré cuando viene para que no se corran todos a verlo hacia este lado, pero está ahí en una ramita del pino y cuando viene la madre abre las alas y se deja que le den de comer. Estaba mirándote y se me iban los ojos por otro lado. Bueno, efectivamente, durante siglos de cultura hemos tendido a pensar que la vida es nuestra vida. En el epílogo del libro, al irlo cerrando, saco otro ejemplo, como el de Violeta Parra y de la misma época, que era de Martin Luther King, que también decía la vida necesita la cooperación, tenemos que cooperar, y habla de la vida refiriéndose a los humanos. Es una frase que podemos compartir los biólogos, porque todos necesitamos la cooperación de otros seres vivos para vivir, pero ni a Martin Luther King ni a Violeta Parra se le ocurría que necesitáramos palomas torcaces, o que sin plantas no tuviéramos oxígeno para respirar, o que comemos gracias a que el suelo es fértil. Entonces daba gracias a los ojos que te permiten ver, a los pies que te permiten andar, al corazón que te permite querer, bueno, todo esto, pero muy ajeno a la necesidad que tenemos de la vida de alrededor, de la vida que no es humana, de la que dependemos, ¿no? Bueno, cuando dice Gaby que yo me di cuenta que mi padre pensaba por ahí, no es exactamente así. Si mi padre le hubieran dicho da gracias a la vida, hubiera dado gracias al monte y a tal, pero porque le hacían feliz, no porque le pareciera que lo necesitábamos, ¿no? Cuando yo a mi padre le dije hace 20 años, un poco más, que teníamos que escribir de lo grave que era perder naturaleza, perder biodiversidad, me corrigió y me dijo, no hijo, eso es triste, no es grave. Él distinguía lo que era triste y a él le parecía muy triste, le afectaba mucho, de lo que era grave, que era, como decía él, hombre, grave es que la Tierra se caliente 2 grados y nos muramos achicharrados.
eso es grave. Y en cambio que desaparezca la naturaleza solo es muy triste. Yo me he entristecido mucho, él ha escrito lamentando que desaparecieran los pájaros, que los ríos se contaminaran, que hubiera menos truchas, que podía cazar menos cuando salía por ahí, pero le parecía pues una tristeza como tantas otras cosas que nos entristecen, ¿no? Como el hambre en el mundo, la muerte de niños por falta de agua potable, ¿no? Bueno, no nos afectaba porque era un problema ético, pero no era un problema de primera necesidad, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería corregir. Hicimos varias bromas, estábamos en Sedano, en un pueblo de Burgos, escribiéndolo en verano, y nos reuníamos, nos encerrábamos por la mañana, en donde mi padre escribía allí, una casita minúscula que solo es una habitación con cama, mesa, librería y cuarto de baño, poco más, una cocina antigua que no se usaba porque no le hacía falta, iba a comer a casa de mi hermana Elisa. Y cuando discutíamos yo me ponía muy pesado, llegábamos a la mesa de la comida y decía a mi padre: hijos, vuestro hermano se empeña en hablar de los pájaros y los linces y todo eso, que no digo que sea triste, pero quita mucho dramatismo al libro, porque al fin y al cabo pues da pena, pero nada más, ¿no? Yo ahí me dije, hace 20 años, 21, tengo que escribir un libro entero para convencer a mi padre. Y tiene que llamarse Gracias a la vida. Todo eso lo tenía pensado hace 20 años. Luego mi padre falleció, yo no había hecho el libro, y si no hubiera sido por la pandemia y el confinamiento, pues probablemente el libro no existiría. Pero bueno, tú también hablas algo de la pandemia. Yo también encerrado dije, qué buena ocasión para retomar Gracias a la vida. Y lo acabé fuera de confinamiento ya, pero lo empecé ahí. Pues por ahí va la siguiente pregunta, precisamente en el punto del confinamiento, ¿no? O sea, los dos libros van a dar una visión como muy optimista de todo lo que tenemos ahí y de cómo podemos relacionarnos para cuidarlo y para asociarnos con ese entorno. Tú, Miguel, miras mucho a los animales, no solo a los animales, pero tú decididamente miras a los vegetales, a los huertos, a los jardines, ¿no? Y es también el punto precisamente de un momento muy crítico, muy dramático, como es el del confinamiento, es muy importante y así empiezas también diciendo que esto fue un estímulo para que mucha gente entendiera que había que relacionarse con el entorno de otra manera. ¿Hasta qué punto? Y ahora además que han pasado unos años, porque y también vamos entrando con perspectiva, aunque das muchos ejemplos que realmente vienen a reafirmar tu tesis, son ejemplos concretos y que te diría que casi que tenemos que poner mucha fe viendo cómo después de la pandemia ha ido todo, cómo se está actuando, o sea, mantienes la fe y sobre todo, ¿y por qué? ¿Y por qué decides eso de una manera tan decidida, después del confinamiento, lanzarte abiertamente a decir, no, aquí hay una posibilidad y vamos con todo con ello, ¿no? Bueno, digamos que soy una persona que trata de jugar el partido y narrarlo a la vez. Es decir, que estoy muy involucrado directamente en la promoción de la agricultura urbana, en los movimientos vecinales, y el libro nace precisamente cuando el confinamiento ya ha pasado la fase romántica de vamos a hacer pan, vamos a relacionarnos con nuestro hogar de otra manera, sino que ya habían pasado 2 semanas prácticamente y bueno, yo vengo de Vallecas y en mi barrio surgieron las primeras redes vecinales de ayuda mutua porque había gente que ya no tenía para comer. Entonces, bueno, pues quienes participamos de los huertos comunitarios dijimos cuál puede ser nuestro pequeño aporte a todo este movimiento y entonces negociamos con el ayuntamiento conseguir un pequeño salvoconducto para poder ir a cosechar a los huertos y donar esos alimentos. A partir de ahí hablamos con la red de huertos comunitarios y conseguimos movilizar a otros 20 huertos y estuvimos donando alimentos durante 6 meses, ¿no? Una cosa que se llamó las cosechas solidarias. Entonces a partir de ahí me fui a casa y me puse a buscar confinamientos y agricultura urbana, plantar en casa y cada vez que se decretaba un confinamiento en cualquier país se disparaba, ¿no?
el índice de búsquedas en Google batía récords históricos, ¿no? Y eso, bueno, pues me llevó como a decir, aquí hay algo más y bueno, pues un poco, yo había escrito un libro anterior que se llamaba Raíces en el asfalto, que era como la historia de la agricultura urbana, y esta siempre estaba ligada a procesos de crisis, es decir, que esta emerge cuando hay contextos de crisis socioeconómica, las guerras mundiales, la crisis energética de los años 70, el periodo especial en Cuba, la crisis del corralito en Argentina, y como que podríamos seguir planteando momentos en los cuales volvemos a mirar a los huertos, buscando en ellos principalmente dos cosas, yo creo, como el sustento, es decir, la importancia de volver a qué es aquello que satisface algunas de nuestras necesidades más básicas, y por otro lugar el huerto o la agricultura como un lugar de encuentro, ¿no? De donde encontrarnos con otras personas. Y esto yo creo que bueno, pues como que vuelve a emerger con mucha fuerza durante la pandemia y bueno, mi mirada no es voluntarista, es esperanzada, que creo que es diferente. Y sí que creo que, haciendo una mirada como de largo aliento, creo que la agricultura urbana, mirada así como con un enfoque más integral, transformador, ha llegado para quedarse. Es decir, que ya forma parte de la caja de herramientas, ¿no? De soluciones que plantea el ecourbanismo. Históricamente, cuando decía que los huertos venían con las crisis, cuando volvía a la normalidad, normalmente volvían a ser arrinconados, ¿no? en pequeños fragmentos de la ciudad, y dejaban de tener su interés, su relevancia. Y yo creo que si metemos la variable de la crisis ecosocial como una crisis de largo recorrido que va a cambiar para siempre, ¿no? Nuestra forma de estar en el mundo, nuestro modelo socioeconómico, es decir, que a largo plazo estamos abocados, ¿no? A profundas transformaciones, la agricultura urbana ha venido para quedarse. Ya no es una flor de un día, sino que es algo que va a formar parte de nuestro paisaje urbano si conseguimos transformar las ciudades tal y como es imprescindible hacer, si queremos adaptarnos a los escenarios que la ciencia nos dice que vamos a habitar a medio plazo. Para explicar todo eso, hay como que había que alejarlo un poquito. Habéis hecho un esfuerzo por informaros y por asociar todos los datos, y hay algo muy particular en tu libro, Miguel, en concreto. El tuyo, las cifras, las estadísticas, las comparativas están expresadas naturalmente, pero tú subrayas ese aspecto, que es: vamos a hablar de economía, vamos a hablar de cifras, de cómo vamos a intentar entender hasta qué punto esto también, porque claro, en un mundo en el que estamos haciendo cuentas todo el tiempo y se nos están viniendo que si los PIBs, que si el gasto por un lado y por el otro, tú dices, no, os voy a dar las cifras concretas de cuánto podemos ganar realmente, beneficiarnos de una colaboración con el entorno. ¿Cómo llegas a esta conclusión y por qué llegas ahí a decir, hasta ahora igual los números no habían estado tan presentes cuando hablábamos, no sé, de libros de naturaleza, pero tú dices, no, quiero hablar de esto? Bueno, es una pregunta muy complicada. Es una pregunta muy complicada para mí, en el libro lo digo también, porque no me gusta centrar los aportes de la naturaleza a nuestra vida en el dinero. Como hoy señala, el sistema social, ecológico, económico tiene que cambiar porque es insostenible el que tenemos. Entonces, entrar a valorar esto costaría, no sé, me acuerdo ahora, los murciélagos. Los murciélagos calculan en Estados Unidos que solo en control de plagas aportan 50.000 millones de dólares al año. Solo en Estados Unidos. Pero claro, eso es en nuestro sistema, es lo que ahorras de no comprar insecticidas que preferiríamos que no existieran, con lo cual no ahorrarías, porque, en fin, es complicado. Lo que sí que es evidente es que el capital natural es el que nos mantiene, el que mantiene el capital financiero. Se apoya en los economistas modernos. Hay un economista, no me acuerdo cómo se llama, inglés, que le encargó el Parlamento británico un estudio, que también lo menciono al final, y dice, la solución es sencilla, es solo entender que la economía forma parte de la naturaleza, no es externa. Es decir, cuando destruimos naturaleza para crear una riqueza, estamos destruyendo más de lo que creamos.
creamos dinero, pero destruimos capital. Sobre ese capital funcionamos, ¿no? Entonces, yo en el libro digo, no me gustaría hablar de eso. El capital natural está valorado muy groseramente porque no se sabe hacer mejor, muy por encima del Producto Global Bruto. Es decir, que aun destinando todo el dinero que hay en el mundo a sustituir a la naturaleza, no lo podríamos hacer. Esto quiere decir que es incalculable lo que la naturaleza nos da y medirlo en dinero lo empobrece. Pero como la gente estamos acostumbrados todos a valorar las cosas económicamente, pues lo hago. Entonces, un poco a regañadientes, casi en cada capítulo, digo, si no existiera esto, si tuviéramos que depurar nosotros todo el agua que depuran los ostiones y los mejillones y tal en el océano, nos costaría tantos miles de millones de euros, ¿no? Bueno, eso lo están haciendo gratis. Si tuviéramos que separar nosotros el oxígeno del agua para poder respirar, no sé cuánto nos costaría, ni nos planteamos hacerlo. Eso lo hacen cianobacterias, algas y plantas gratis. Bueno, lo que más me ha gustado de mi libro, me lo ha dicho una persona de mi edad, incluso mayor, consuegro mío, que me dice, oye, desde que he leído tu libro voy a los parques en Valladolid, en la ciudad, y veo todo de otra manera. Digo, oye, este árbol está haciendo algo que me ayuda. Veo un escarabajo y digo, ¿qué hará este que me sirve, ¿no? Encuentro una lombriz y pienso, esa lombriz está fabricando el suelo para que crezca ese césped. Si no estuviera la lombriz, me ha cambiado la manera de ver el mundo. Y digo, mira, es el elogio más bonito que he recibido. Mucho más que el decir, me ahorro tanto porque el agua me la están depurando, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje. Hay que hablar de dinero porque es muchísimo dinero el que nos da la polinización de las cosechas, por ejemplo. Si no hubiera insectos silvestres, no ya abejas, pues ni siquiera COIS podría cultivar, porque no se cultivaría, ¿no? Es una de las dificultades en la ciudad y de los beneficios de los huertos es poder tener polinizadores allí que están faltando en el resto del mundo. En la agricultura industrial ya no hay que llevarlos en cajas, ¿no? En colmenas. Bueno, pues más que eso, es decir, me permite vivir la naturaleza de alrededor, ¿no? En concreto, uno de los datos relativos a las ciudades que a mí me parece impresionante de tu libro es que dices, y esto explica muchas cosas de cómo nos relacionamos también en las urbes, ¿no? En España, el porcentaje de viviendas anteriores a 1940, o sea, de nuevas, es inferior al de Alemania. 1940, o sea, Segunda Guerra Mundial, y se conservan más viviendas antiguas que en España. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y cómo afecta eso, por supuesto, a cómo nos relacionamos? Bueno, o sea, ¿qué espacio puede ocupar en un país que ha cambiado de tal manera lo verde y el hormigón, ¿no? O sea, cómo se reparten el espacio. Sí, esos datos vienen de una investigación que hizo el economista José Manuel Naredo, que es como un referente para muchos, y bueno, pues son datos realmente asombrosos, ¿no? Es decir, pensando sobre todo que España no sufrió el nivel de intensidad de bombardeos que sufrió Alemania, de destrucción de ese patrimonio construido, ¿no? Eso nos lleva a plantear como el proceso de urbanización acelerada y especialmente el proceso de especulación y de expansión, ¿no? De las grandes ciudades de una forma completamente descontrolada. Es decir, que no ha habido pues una suerte de planificación urbanística que atendiera a compaginar, ¿no? La satisfacción de las necesidades de vivienda con la conservación, ¿no? De ecosistemas naturales o de espacios agrarios, ¿no? Que también en ese proceso pues, se ha perdido mucho suelo fértil, de todos los bordes periurbanos que históricamente alimentaban a las ciudades, pues también han ido sucumbiendo, ¿no? A esta expansión de la ciudad. Y yo creo que es como un llamamiento también a replantearnos, ¿no? Nuestra relación con
con el espacio construido. Ahora ya esto ya está hecho y en buena medida nos toca el ver en qué medida podemos transformar estas ciudades ya construidas y preservar el espacio natural que hay, incluso avanzar hacia escenarios de desurbanización selectiva, como estaban haciendo, pienso en París, por ejemplo, una ciudad que se está transformando rápidamente y han transformado 600 calles, las han despavimentado, las han convertido en zonas peatonales, pero también en zonas para recuperar la naturaleza, en zonas para construir pequeños bosques urbanos o zonas de huertos, ¿no? Y bueno, yo creo que esa indica, ¿no?, uno de los caminos que tenemos que tener, que es renaturalizar la ciudad y ruralizarla, pensando que parte de toda esa renaturalización puede ser también a partir de elementos comestibles, que es parte de la apuesta que yo hago en el libro. ¿Y en qué punto está España en eso? Bueno, pues yo creo que estamos un poco atrasados, es decir, que también, bueno, si miramos un poco históricamente, la agricultura urbana aquí ha llegado a consolidarse o a ser algo un poco como normalizado en los últimos 15 años, es decir, 15-20 años, es decir, el primer programa institucional es de los años 90, o sea, es decir, que y había esos 5 o 7 ciudades con proyectos muy anecdóticos. Ahora ya está muy extendido, habrá como 500 municipios ya que tienen programas institucionales de agricultura urbana, pero pensemos que ciudades como, o sea, países como Francia o Reino Unido tienen más de un siglo de historia, ¿no?, de políticas activas de agricultura urbana y por lo tanto entienden que estos espacios cumplen otras funciones, ¿no?, funciones sociales, funciones ambientales, incluso, bueno, pues en el libro desarrollo yo bastantes apuestas, ¿no?, pues de iniciativas que tienen que ver con lo terapéutico, con el trabajo con chavales y con chavalas en problemas o problemáticos, es decir, entender pues todas las potencialidades que encierra la agricultura urbana más allá de la obvia que es producir alimentos en la ciudad. Y dentro de ese subsuelo, por ejemplo, están las lombrices. Algo que haces tú, Miguel, es, por ejemplo, al darle la vuelta a los tópicos, te hablas de las lombrices, y claro, son los gigantes del subsuelo. Los venenos son venenos, pero depende de la dosis. Ahora venimos de una charla con Paco Calvo, que le ha estado hablando también de las plantas, ¿no? Y lo que sí que se ve es la idea de comunicar esa idea de que estamos trabajando en lugares comunes absolutamente equivocados. Y creo que tu libro apunta también a darle la vuelta a algunas ideas preconcebidas, poniendo constantemente ejemplos como estos que acabo de citar, ¿no? ¿Qué otros ejemplos puedes poner y por qué esa intención tuya de decir no? O sea, estamos mirando a lugares y recibiendo una información que o es errónea o es incompleta. ¿Es un poco así? Bueno, yo quería hacer un poco de trampa. El libro evidentemente se dirige a gente interesada en la naturaleza, probablemente al que le dé completamente igual no lo va a leer nunca. Un libro de gracias a la vida porque nos da muchas cosas, pues supongo que nos dará. Entonces, esa gente interesada probablemente, si le hablabas de lugares comunes, iba a decir, pues ya lo sabía, no le iba a provocar demasiada sorpresa ni interés, ¿no? No podía decir gracias a las mariposas, gracias a las golondrinas, que tienen buena fama. Entonces tendía a escoger seres vivos poco atractivos. No me atreví a poner gracias a las cucarachas porque era un poco fuerte. Casi. Es lo que más me han dicho. ¿Y las cucarachas qué? Cuando hablamos. Pero sí, las lombrices, los murciélagos, es otro capítulo. En el momento del confinamiento, cuando hubo incluso periodistas famosos que propusieron un vaticidio, matar todos los murciélagos del mundo. Revela también lo lejos que estamos de entender lo que hay ahí fuera, ¿no? Porque hay una quinta parte de los mamíferos del mundo son murciélagos. No podemos decir vamos a matar los murciélagos porque haremos una escabechina y habremos matado un 5% o un 10% de los murciélagos. En muchos lugares de Latinoamérica lo hicieron. Prendieron fuego en cuevas donde vivían los murciélagos, pensando que así se iban a curar del COVID, ¿no? Entonces yo decía, pues un capítulo para contar todo lo bueno que hacen los murciélagos para nosotros. Polinizan cosechas en zonas tropicales, dispersan semillas
Hay árboles muy grandes de la selva tropical que tienen tienen frutos tipo higos con semillas muy pequeñas. Esas semillas las dispersan los murciélagos haciendo caca, defecando, cuando vuelan. Entonces es la única manera de recuperar claros grandes de selva que se han deforestado, porque a esos sitios no llegan los pajaritos pequeños que pican los higos. En cambio, el murciélago que vuela kilómetros de donde ha comido a su refugio diurno, al volar va dejando caer semillas, y las plantas que dispersan los murciélagos son las mejores repobladoras de claros de selva deforestados, ¿no? Y luego controlan muchas plagas de las cosechas, ¿no? Ya les decía antes, hay una cueva cerca de San Antonio, en Texas, que atrae muchos turistas. Es un espectáculo turístico porque cada anochecer salen de una dolina, es una cueva, una torca en el suelo, millones de murciélagos. Es la colonia más grande de murciélagos conocidos. Ahí calculan que comen 100 toneladas de larvas de insectos perjudiciales para las cosechas cada noche, los murciélagos, ¿no? Entonces, los guías turísticos que te la enseñan dicen, no sé si con más deseos que realidad, pero supongo que es bastante real, los agricultores adoran a estos murciélagos, y seguramente es verdad, ¿no? Y en el delta del Ebro, en la isla de Buda, pues también los murciélagos de Cabrera, que llaman los Pipistrellus pygmeus, que son los murciélagos más pequeños que hay en la península ibérica, pues controlan plagas del arroz, hasta el punto de que se supone que si pudiera haber 60 murciélagos por hectárea, les ponen cajitas para que críen allí, no harían falta pesticidas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía, pues gracias a los murciélagos, aunque alguien diga que no, a las lombrices, a las malas hierbas, bueno, yo escogí lo que creía que podía llamar más la atención, y un poco en virtud de lo que estaba de moda. Por ejemplo, lamento mucho no haber dedicado un trocito al Ozempic, al medicamento de moda para adelgazar, que ese se obtuvo por primera vez, la pista para obtenerlo es del veneno o la saliva del monstruo de Gila, de un lagarto de los desiertos del suroeste de Norteamérica, ¿no? Este lagarto come pocas veces al año, y cuando come es carnívoro, come pollos y huevos de aves, y pues tiene que asimilarlo poco a poco para que no le dé un subidón de azúcar. Come a lo mejor 10 veces al año, crece muy despacio, pero entonces tiene un mecanismo fisiológico para asimilar ese azúcar poquito a poco de lo que come, y yo eso lo sabía, pero como entonces no estaba de moda el Ozempic, pues no lo saqué, y luego he dicho, cachis en 10, tenía que haber metido eso para llamar más la atención, ¿no? Entonces yo lo que he querido efectivamente es ver las cosas desde otro punto de vista, darles la vuelta y llamar la atención sobre especies banales. Las semillas las dispersan los pájaros, pero dar las gracias a los mirlos o a los... hubiera sido más fácil porque a la gente le cae bien. Entonces dije, pues gracias a los zorros, que tienen peor fama, ¿no? Entonces el capítulo de la dispersión de semillas se llama Gracias a los zorros, porque plantan árboles, ¿no? Entonces, todos los árboles que están por aquí les ha plantado algo o alguien. El viento que ha transportado la semilla, o un animal que la ha llevado y la ha comido, o una ardilla que la ha escondido para comérsela en invierno y luego se le ha olvidado y sale de allí la encina. Todo lo ha plantado algo, y también llama la atención. Si lo piensan, el decir, bueno, ¿y cómo ha llegado? Bueno, algunos les han plantado los humanos, claramente, ¿no? Pero en el bosque más bosque, ¿cómo llegaría la semilla de esta encina aquí? Y todo eso tiene una historia, desde que la bellota
se la fue a comer alguien, la capturó, se la llevó a otro lado, la escondió, la enterró, tuvo suerte de nacer, que no se comiera a nadie. Bueno, todo eso me parece fascinante y era otra de mis intenciones, fascinar, ¿no? Bueno, la lección que haces de todas maneras son muchos animales, seres vivos que en cuentos anteriores igual serían como los malos o los feos de la película, ¿no? Yo creo que el profesor este que comentaba antes, Ángela, a ti, después de leer este libro o de ver simplemente el índice, te habría dicho, ¿necesitas ayuda? Yo creo que te lo habría comentado. En cualquier caso, lo que me resulta muy curioso es que teniendo todas estas historias también dices que de alguna manera tú, si no llegas a ser por los editores, como que te habría costado contar esto. Tú en el libro también dices algo que, vamos, que de hecho estamos aquí defendiendo esa postura, ¿no? Que toda crisis es una crisis narrativa y que incitas a que seamos mejores cronistas. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo lo conseguimos? Tú también aportas muchísimas pequeñas historias que ilustran sobre soluciones o sobre problemas y lo haces de una manera también, tal y como comentaba ahora y contaba Miguel, ¿no? De una manera como muy emocionante, aportando una mirada que te lleva a un lugar distinto para llevarte a otra reflexión, pero ¿cómo consigues mejores cronistas? Aquí llevamos 6 años picando piedra con eso, vosotros estáis trabajando en ese espacio, pero luego la atención continúa. Sigo en la línea que te decía antes de la pandemia. Empiezas diciendo que con la pandemia se han activado teclas, pero esas teclas ¿hasta dónde llegan? Somos mejores cronistas, es verdad que están apareciendo más libros, pero ¿cómo conseguimos atraer más? Bueno, yo creo que es más hay una parte de apuesta más que de certeza, por decirlo así. Sí, provocando un poco, yo siguiendo ahí lo que decía Miguel de que necesitamos otras cuentas, yo digo que necesitamos a lo mejor menos cuentas y más cuentos, ¿no? Y en cuentos tiene que ver con narrar historias porque la neurociencia también nos ha dicho que es mucho más efectivo. Es decir, que en términos prácticos, al final, de 15 a 20 veces es más memorable una historia cuando nos la cuentan a través de, o nos transmiten una información a través de una historia en la cual hay o una ficción o una parte biográfica, una experiencia humana, ¿no? Porque nuestro cerebro inconscientemente se pone a buscar en el archivo nuestro de vivencias y sincronizamos, ¿no? nuestra vida con la historia que nos están contando esta persona, y por lo tanto hace que esa información la recordemos mejor y que por lo tanto incluso pues nos conmueva, ¿no? De una manera que no lo logra la mera transmisión fría de información, ¿no? O de estadística. Y bueno, pues en el fondo mi libro es una apuesta por hacer una recolección, ¿no? De muchas historias de éxito, es decir, que podría haber elegido también cosas que salen mal en las experiencias de agricultura urbana. Pero en concreto, por ejemplo, dices, Thoreau provoca más admiración que imitación, y tu idea es conseguir que el instinto sea el de imitar, no el de admirar, porque la admiración como que, vale, admiras, pero te quedas ahí como diciendo yo no soy capaz, digamos, ¿no?, de hacer esto. Imitar es invitarte a decir, vale, yo voy a intentarlo, ¿no? Sí, vamos, la clave sobre todo, el libro es una invitación a que la gente busque cómplices y baje a montar huertos debajo de su casa, es decir, que si puede ser con permiso y si no sin permiso, porque al final muchas veces de las historias que se cuentan, o incluso cómo ha nacido la propia historia del programa de huertos comunitarios del Ayuntamiento de Madrid, que hoy ya tenemos 70 huertos, pues nace de vecinos y vecinas haciendo lo que decían que era imposible y estaba prohibido, que era recuperar solares abandonados y convertirlos en huertos, ¿no? Es decir, que hay una invitación a la acción. Es decir, también, bueno, pues el propio juego de Huertopías es soñar con toma de tierra de alguna manera, no es una apelación a la fantasía, sino a coger los mejores rasgos de nuestro presente y proyectarlos hacia el futuro, ¿no? Yo digo que necesitamos una mirada apreciativa hacia las alternativas que ya existen, en vez de mirarlas y ver todo en ellas, ¿no? Pues sus fallos, sus carencias, sus sesgos, a dónde no llegan.
el hacer el ejercicio contrario, ¿no? Es decir, eso nos sirve para aprender y hacer autocrítica, que está bien, pero a veces nos quedamos ahí y no somos capaces de ver el enorme árbol en la pequeña semilla, ¿no? Yo creo que lo que tenemos ahora a nivel de muchas experiencias alternativas son pequeñas semillas, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de mirarlas y ver qué encierran dentro de sí, qué podrían desplegar si contaran con marcos normativos, reguladores, apoyo institucional, con mayor legitimidad, ¿no? A nivel social, pues realmente podríamos entender que muchas de las cosas que vemos hoy encierran unas potencialidades de transformación enormes, ¿no? Y eso es un poco como una forma de poder sostener, yo creo, también la esperanza en el presente, cuando nos dicen que está un poco todo perdido, ¿no? Las grandes narrativas de hoy serían el solucionismo tecnológico, es decir, alguien inventará algo que nos sacará del lío en el que estamos, o la distopía, es decir, no hay nada que hacer porque la catástrofe es inevitable. Lo único que comparten estas dos narrativas es que no pintamos nada, no tenemos ninguna responsabilidad y no tenemos, digamos que, capacidad de intervenir sobre la realidad. Entonces yo creo que lo que necesitamos precisamente es, como sucede después de una inundación, que lo primero que escasea es el agua potable, pues necesitamos relatos potables, narrativas potables. Y bueno, pues en buena medida a lo mejor no somos como los grandes escritores de utopías, no eran grandes narradores, sino que eran preferentemente reformadores sociales que escribían lo que nadie escribía, ¿no? El famoso libro de Ecotopía, ¿no? Que sería como la primera utopía, ¿no? De la ciencia ficción y que imagina, ¿no? Una transición a una sociedad ecosocialista a través de la independencia de California en Estados Unidos. Lo escribió un tipo que era editor de ciencia ficción y hacía lo que nadie, él se lo pedía a muchos escritores y nadie se dedicaba a eso, ¿no? Y al final él escribió ese libro y lo hizo de una forma muy inteligente, que es consultando a científicos, es decir, cuáles eran los avances que había en los años 70, ¿no? en el campo emergente de la ecología como ciencia, y acercándose a las experiencias alternativas, ¿no? Del primer ecologismo, la contracultura, y con esa materia prima se inventó una ficción, ¿no? Yo creo que necesitamos, bueno, pues aunque no vayamos a sacar premios Nobel, necesitamos pues que prolifere mucha literatura, mejor o peor, y mucha literatura también construida con la propia gente, ¿no? Es decir, a través de procesos participativos, de construcción de escenarios de futuro de forma colectiva, y yo creo que ahí podemos también ayudar a desbloquear, ¿no? La imaginación que muchas veces tenemos, ¿no? Un poco ahí atrofiada, y que, como todo músculo, de alguna manera habría que entrenar. Pero es curioso porque además, claro, se trata de crear toda una terminología o de recuperar y utilizar todos esos nombres que están por ahí. Tú hablas de el alimoche como el animal que tiene como más nombres, ¿no? O sea, que está llamado desde distintos lugares. O sea, nosotros tenemos en realidad como mucha terminología, mucho vocabulario para hablar de toda esa naturaleza. Pero luego resulta que nos cuesta usarla. La hemos usado oralmente, pero a la hora por escrito igual no ha habido quien la comunique por escrito. ¿Cuál es la distorsión? ¿Qué pasa ahí? Bueno, probablemente porque tenemos la necesidad de explicarlo más en un momento de crisis, ¿no? Parte de las cosas, bueno, tú hablabas de la posibilidad de la utopía tecnológica en la que cuesta creer, yo creo que no, y luego los que queremos cambiar las cosas, aproximándonos desde dar soluciones concretas, de hacer propuestas, es un poco la propuesta de acción que tú haces, de movilizar. Otra es lo que yo intentaba en esto, que es fascinar, pero fascinas con algo elemental, que probablemente la gente del campo, hombre, no digo en el caso de los microbios, pero lo sabía más o menos, que los insectos favorecían que hubiera más manzanas o más cerezas. Probablemente lo sabía la gente del campo hace años, ¿no? Sabían también que los pueblos y las ciudades había que ponerlos cerca de donde había producción de comida, de donde había agua, porque era muy caro transportarlos, muy costoso. No podías tener la comida a 60 kilómetros y llevarla en burro todos los días, ¿no? Todo eso se sabía y no hacía falta contarlo, porque estaba en la sociedad, se hablaba
Entonces, parte de lo que queremos ahora, que yo lo pienso mucho con tus huertos urbanos, es recuperar eso tan normal, pero que suena como revolucionario, ¿no? Es decir, volver a tener las cosas cerca, de proximidad, volver a tener, si hacemos las casas a 50 kilómetros de donde hay agua disponible, hay que llevarla, hay que gastar cemento, hay que gastar gasoil, hay que gastar un montón de energía que no vamos a tener. Entonces lo que sabemos es que la energía va a ser mucho más cara, que vamos a tener menos. Nos advierten cosas que pasan, de que no lo tenemos garantizado, y que la manera de volver es a una cosa tan elemental como contar eso. Intenta utilizar las cosas que tienes cerca, que van a ser más baratas, que no hay que traer, y es la comida, y es el agua, y es la energía que se produzca cerca, no tener que transportarla por unas redes inmensas. Bueno, yo entiendo que se diga hay que conectarnos con Francia y con Europa, que nos da seguridad, pero habría que potenciar también la forma de usar energía que fabriquemos más cerca, ¿no? Y energía más segura por si falla también la de Francia y Europa. Entonces yo creo que si hay hasta los últimos 10 años o 20 años pocos relatos de estos, es porque no se percibía tanto la necesidad, ¿no? Eso, mi padre, que comentaba al entrar que este año hace 50 que leyó su discurso de ingreso en la academia, ¿no? Que aquello pareció completamente revolucionario y hoy nos parece normal. Es decir, solo podemos llamar progreso a lo que respete la naturaleza. Lo que hagamos destruyéndola es regreso. Ya no vale el progreso de los miles de años anteriores a base de destruir, porque ya no podemos destruir más. Entonces, ahora progresar es garantizar la sostenibilidad de la Tierra para las generaciones futuras. Entonces, eso hace 50 años parecía rarísimo, y hoy casi toda esta literatura que hablamos pone en valor pues la producción de alimentos cerca, el consumo de alimentos cerca, el respeto a la naturaleza porque nos permite producir alimentos o depurar el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que vemos que empieza a fallar. Y lo que se propone también para cambiar las cosas, tú hablas de ostritectura, que sería una arquitectura de las ostras. Por ejemplo, coralitectura. Tú hablas, bueno, de esa nueva terminología también que se utiliza de la culturaleza contra las smart cities, por ejemplo, ¿no? Eso que vosotros lleváis muchos años pensando y lo estáis logrando desarrollar, claro, la clave está en quien viene detrás, cómo recoge ese testigo, ¿no? ¿Cómo están las escuelas, los institutos aceptando este tipo de propuestas? Tú decías que, bueno, que lo de incorporar la agroecología dentro de los sistemas educativos sería fundamental, una clave, ¿no? Para que, y igual también atraerlos a partir de todas estas palabras que son como parecen exóticas, pero que en realidad tienen todo el sentido y pueden quizá también enganchar a algunos, ¿no? a este nuevo discurso. Sí, la charla anterior era de poesía. Yo creo que hay un esfuerzo también en ofrecer, yo creo, como una parte, por lo menos algunas palabras, ¿no? Si necesitamos una nueva sensibilidad hacia la naturaleza, vamos a necesitar algunas palabras para nombrarla, ¿no? De alguna manera, pues de forma distinta, ¿no? A como lo hemos hecho hasta ahora. Y luego sí, yo creo que en el campo de la educación recojo bastantes experiencias, ¿no? De huertos educativos y bueno, una experiencia que es para mí especialmente, que sintetiza quizás, ¿no? Como todas estas potencialidades que muchas veces no vemos, ¿no? De cómo un pequeño huerto en un rincón de una ciudad puede generar tremendas transformaciones, pues sería la experiencia del Green Bronx Machine, ¿no? Que la cuento en el libro, y es en el barrio del Bronx. Hay una zona, bueno, hay varias zonas, pero una que están catalogadas oficialmente como desiertos alimentarios. Eso quiere decir que en esas zonas no es posible comprar verdura o fruta en 3 kilómetros a la redonda. O sea, puedes ir a una licorería, puedes comprar comida ultraprocesada, pero no puedes comprar esto a fruta y verdura. Y en una de estas zonas había un instituto público
con tremendos problemas sociales, como os podéis imaginar, y en lo que sería el similar al aula de garantía social, es decir, los chavales y chavalas más olvidados dentro del instituto, más olvidados, en un rincón muy chungo de la ciudad, pues el profesor que trabajaba con ellos se decidió empezar a sacar al alumnado a recuperar jardines y huertos en los alrededores del instituto. Lo primero que consiguió fue que reducir el absentismo escolar, ¿no? Los chavales y las chavalas veían que ir al cole podía ser divertido porque salían a hacer cosas en el barrio y bueno, pues el segundo desafío fue decir, ahora que tengo a los chavales, ¿qué hago para que no se vayan, incluso que aprendan algo? Y entonces decidió transversalizar todos los contenidos que tenía que enseñarles a estos chavales y chavalas a partir de dos cosas, el cultivo de alimentos y la cocina de alimentos. Entonces en el aula transformó el aula en un enorme huerto hidropónico, uno de estos que van con un circuito de agua y con sales minerales y demás. Entonces un enorme huerto en el aula y una pequeña cocina. Y entonces consiguió que el alumnado, creyendo que jugaba y que aprendía horticultura y jardinería, a la vez estaba aprendiendo otro montón de conocimientos y empezaba a probar. Entonces, a partir de ahí, lograron empezar a tener en ese instituto unas tasas de éxito escolar muy grandes, porque se empezó a replicar el modelo en otras aulas, posteriormente en otros institutos. Este profesor ganó el Premio Nobel de Educación, el Teacher Prize, se llamaba Stephen Rich. Y lo que es todavía para mí como más impresionante es que los chavales y chavalas que vivían allí y que aprendían en ese aula empezaron a cambiar sus hábitos alimentarios y empezaron a demandar a sus propias familias que querían comer otras cosas. Entonces las familias se dieron cuenta, empezaron a entender que no comían lo que comían de una forma libremente elegida, sino que realmente estaban condicionados por unas realidades, ¿no?, de mercado, urbanísticas. Entonces sus familias empezaron a involucrarse también en los movimientos por la justicia alimentaria. Y vemos, no sé, a través de esta pequeña historia cómo un pequeño huerto en un rincón de la ciudad consigue, ¿no?, unos efectos que, bueno, pues que tienen que ver con lo educativo, tienen que ver con lo comunitario, tienen que ver con renombrar, ¿no?, cuáles son nuestros problemas, ¿no?, porque estas familias empezaron a hablar de apartheid alimentario, ya no hablaban de desierto. El desierto es algo como algo que forma parte, en su caso, como de una catástrofe natural sobre la que no tienen capacidad, ¿no?, de intervenir. Un apartheid es algo socialmente construido, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí que tenemos, ¿no?, enormes capacidades de transformar incluso de forma más acelerada de lo que creemos nuestras realidades, pero necesitamos pues gente, ¿no?, que se crea que estas transformaciones son posibles y que haya una mayor facilidad para experimentar, ¿no? Es decir, si seguimos haciendo lo de siempre, pues vamos a tener los resultados de siempre. En ese mirar, claro, saltamos del huerto, pero como el libro de Miguel, digamos, apunta a todo, gracias a la vida, es enorme. En concreto, ya estamos casi acabando, os lanzaré un par de últimas preguntas. Comentas y subrayas que el verdadero pulmón del planeta, dentro de ese salirte de los lugares comunes y de eso de la selva amazónica y tal, dice, son los océanos. Ahí es donde se está generando todo. Por ejemplo, ¿por qué hay un olvido de ese espacio, siendo algo tan evidente que el agua es no solamente pues, una fuente de vida evidente, sino que estadísticamente, y seguimos con las cifras, cualquiera que haga un cálculo va a ver que ahí es donde se procesa todo el dióxido de carbono, donde se genera una vida enorme y sobre todo hay un desconocimiento descomunal, ¿no? ¿Por qué tenemos ese desconocimiento? Bueno, en parte porque no lo hemos estudiado, ¿no? Eso es... hace unos días leí, bueno, estaba yo preocupado, sigo preocupado por los intentos de explotar la minería submarina, esta de tierras raras y todo esto, cuando no conocemos el fondo del océano, o sea, no sabemos lo que vamos a destruir. Me dicen, bueno, hay que hacer un inventario de las minas para saber lo que hay. Digo, bueno, pero igual que en el Amazonas, tenemos que hacer un inventario de lo que no es mina para saber lo que destruimos si nos ponemos a explotar eso. Bueno, en ese debate estaba leyendo y leí, me llamó mucho la atención, que el fondo del mar, el fondo de los océanos es mucho menos conocido que en ningún otro rincón de la Tierra. O sea, hay 700 o no me acuerdo cuántos, me lo invento, pero desde luego cientos o miles de personas han subido al Everest. Y hace unos años, supongo que seguirá parecido, solo 4 habían bajado a la fosa de las Marianas. Es decir, había una diferencia enorme entre la gente que ha estado en lo más alto
de la tierra y la gente que ha estado en lo más bajo. No conocemos el fondo del mar, no conocemos lo que hay en el mar y tampoco sabíamos bien lo que el mar hacía. O sea que en el libro cuento que probablemente la especie más abundante, una cianobacteria, una picobacteria muy pequeña del mar, que se llama Prochlorococcus, que quiere decir pequeña bola verde o algo así, solo se descubrió en 1988, porque es tan pequeña que se escapaba a la detección. Con algunos aparatos daba un reflejito naranja y pensaban que era defectos tecnológicos del aparato, ¿no? Y a un tipo, cuando empezaron a contar, dijo, a ver si aquello va a ser, porque vieron que los destellos naranjas variaban con la temporada del año, con la profundidad, con lo tal, pues va a ser algo que hay en el agua. Lo buscaron y en el 88, pues menos de 40 años, y es el ser vivo descubierto hasta ahora, porque piensan que puede haber alguno más pequeño, más abundante en el mundo, el que más oxígeno libera para que respiremos, el que más carbono fija, y no sabíamos que existía. O sea que es que hemos investigado poco, no es tan fácil investigar tampoco en el mar, pero no lo hemos percibido como importante. Como dices tú, el 97 o el 98% del agua en el mundo es salada y está en los océanos, y esa solo nos valía para viajar o para pescar. No pensábamos que significara más, y resulta que es el pulmón del planeta, como tú dices, ¿no? Bueno, y para acabar, como no podía ser de otra manera, aparecerán las supermanzanas. Esto va contigo, Kois. Claro, hay un momento en el libro en el que hablas de cómo pues, los parques y todas las zonas verdes, de repente, pues la sección adinerada de la ciudad se apropia de ella y de repente dice, no, esto es verde, esto sube los precios, la cosa como que se complica, y entonces prácticamente es un verde, por ejemplo, que no es accesible pues para hacer huertos. Es un verde solamente para mirar y no tocar, ¿no? Y mantener alejado a ciertos estratos sociales de la sociedad. Entonces aquí tenemos un proyecto de supermanzanas, el que yo, no sé lo que dirás, pero aquí varias personas también lo saben, soy absolutamente favorable a él. Pero que claro, cuando se hace la proyección de lo que es una supermanzana, hay gente que dice justamente eso, ¿no? Es que claro, una supermanzana, ¿esto qué es? Para unos cuantos ricos. Hay que empezar por pensar que el proyecto es de 503 supermanzanas, es para que toda la ciudad llegara a ser una supermanzana. Si tú sectorializas y aíslas una supermanzana de otra, y una la pones aquí y otra la pones a 2 kilómetros, por supuesto que sí que van a ser rincones verdes solo para algunos. Si lo haces el plan completo, es para todos, ¿no? Pero en ese tratamiento del verde que tú estás viendo, yo estoy hablando en concreto de lo que se plantea aquí en Barcelona, pero el que estás viendo a nivel global, porque tú la mirada que tienes es de todo el mundo, has estado explorando cómo se están, implantando zonas verdes en distintos lugares. ¿Hasta qué punto, y en este caso sí que hablaría en concreto de España, cómo se está consiguiendo o no introducir el verde dentro de nuestras ciudades, y cuáles son los problemas que se tiene para que eso salga adelante, ¿no? Es decir, yo creo que está habiendo avances significativos, lo único que parciales y que dependen mucho también de vaivenes políticos, de que haya cierta capacidad para experimentar y que se vea como algo normal, ¿no? Es decir, yo creo que el caso de las supermanzanas aquí en Barcelona, o los ejes verdes, ¿no? Como la propuesta incluso de conectar varias de ellas y ir haciendo ese modelo de ciudad, ¿no? más ambicioso. Bueno, en el caso de Madrid, por ejemplo, podría ser la renaturalización, ¿no? Del Manzanares, como una política que parece también difícilmente reversible, ¿no? De volver a sacar la naturaleza, ¿no? del río, y lo único que es
es verdad que tiene potencialmente efectos negativos en términos sociales. Y yo creo que eso es interesante, llamar la atención sobre esto. En inglés lo llaman la gentrification, es decir, como la gentrificación verde, es decir, el papel que juega, ¿no? La recualificación ambiental de un lugar a la hora de acelerar dinámicas de expulsión de la gente que reside en ellos, ¿no? Nos podemos encontrar ante la paradoja de que un grupo de vecinos reclame, ¿no? Pues que se construyan más zonas verdes o incluso huertos comunitarios, y una vez que esa zona, pues que podía ser una zona abandonada, conflictiva o lo que fuera, pues se vuelva atractiva, se revaloriza, y la gente que ha luchado por eso pues acaba siendo desplazada a otros lugares que vuelven a ser otra vez lugares donde hay menos confort ambiental, ¿no? Claro, es una dinámica que tiene que ver más con el propio funcionamiento del mercado, la especulación y cómo pues los promotores inmobiliarios, la especulación acaba capturando cualquier mejora, sea verde o sea social, un equipamiento, un centro cultural. Es decir, que ahí no es solo algo que le pase a lo verde, pero sí es un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el libro sí que hay un capítulo dedicado a esto, un poco por alertar, ¿no? Por tratar de no caer en la parálisis. Es decir, que sería, en Estados Unidos ya está pasando, es decir, que hay todas, digamos, que las dinámicas históricas del movimiento vecinal que podemos conocer aquí, ¿no? Luchar por el transporte público, luchar por que haya parques, luchar por zonas, pues mejorar la calidad de vida de la gente en el entorno concreto. Pues hay ahora movimientos vecinales que no quieren nada de eso en Estados Unidos, porque tienen la certeza de que si llega el transporte público les van a echar, de que si hay parques les van a... Entonces, bueno, pues acabamos, ¿no?, en una paradoja en la cual, por ejemplo, en mi barrio tenemos estos debates en Vallecas y decíamos, y hay gente que dice pues que vamos a acabar reivindicando que vuelvan las ratas al barrio, o que, no sé, es decir, que es una paradoja tremendamente complicada, ¿no? Es decir, porque no hay una salida sencilla a estas cuestiones. Entonces, en el fondo, yo creo que es el tratar de fortalecer la dinámica social de estas iniciativas, entender que no hay renaturalización sin justicia social, es decir, que no deberíamos de defenderla acríticamente, sino que debemos defender la renaturalización, pero a la par tratar de que ésta llegue preferentemente a la gente que más la necesita, que es la gente que habita en los barrios más maltratados, más vulnerables, más precarizados de nuestras ciudades. Es decir, que renaturalizar en el centro de Barcelona, pues al que le pilla cerca le revaloriza el piso, porque es una zona que ya es atractiva para el mercado de por sí, ¿no? Pero renaturalizar, imagino, una zona de Trinitat Nova o de Roquetes, ¿no?, empezar por allí, pues a lo mejor no genera ese proceso tan... Entonces, bueno, la clave a lo mejor es ver de las 503 supermanzanas cómo empezamos por pues democratizar ese acceso al verde para quien más lo necesita, y en la medida de la fuerza social que logremos acumular, cómo hacemos para que las instituciones y las administraciones públicas acompañen estos procesos de medidas sociales, ¿no?, de topar el precio de los alquileres, de medidas, ¿no?, correctoras con temas de vivienda social, pues de trabajar como toda esa otra dimensión que hace pues que la mejora de las ciudades pues sea algo a lo que pueda aspirar todo el mundo y no un privilegio del que puedan disfrutar unas pocas personas. Pues claro, probablemente es para las ciudades y para todo, o sea que efectivamente eso ocurre también con los espacios naturales protegidos, ocurre con Collserola, realmente el desafío es ético y es evitar la marginación en la sociedad. Entonces eso afecta a lo que comemos, a dónde vivimos. Entonces yo creo que efectivamente es un riesgo, que hay que contar con ello, pero que no puede ser una limitación para ruralizar o para renaturalizar, y renaturalizar incluso naturaleza, ¿no? Porque el campo es cada vez menos rural. Yo, cuando se habla de lo rural y lo urbano, les digo, bueno, es que rural apenas queda, porque es agricultura industrial, son ganadería industrial, son parques eólicos o fotovoltaicos industriales. El campo es muy industrial ya hoy. La renaturalización debe ir más allá y efectivamente creará zonas atractivas, pero lo que tenemos que intentar es que todo el mundo pueda optar a ellas, no evitarlas, ¿no? muy bien, pues nada, nos vamos con un montón de ideas, creo han salido muchísimos temas y todos cruzándose, dialogan estupendamente el par de libros que proponemos hoy.
Creo que tenemos a dos autorazos aquí. Hemos tenido una sesión de auténtico lujo. La lástima es eso, que a veces nos falta tiempo. Querríamos preguntar tantas cosas que nos falta tiempo. Pero os invito sin duda a que leáis los dos libros. Os diría que casi que a la limón, porque vais a salir con una mirada diferente, estimulante, y los dos lo que permiten es a cambiar esa idea, además de naturaleza, y siempre, hasta ahora, durante mucho tiempo se ha hablado de naturaleza de una manera como hablábamos de triste, ¿no? Esa mirada un poco de tu padre. Consiguen estos libros llevarnos a otro lugar, por apuntar precisamente a espacios donde no acostumbramos a mirar y donde resulta que está pasando todo, diría, porque es desde ahí, desde donde, como comentaba Miguel en un momento, donde está la idea de progreso actual. Es donde está ocurriendo todo, pero donde igual falta un poquito poner la mirada y generar toda esa narrativa, que es por lo que estamos trabajando aquí en Literatura, pues que nos permita pensar de una manera un poco distinta. Muchísimas gracias, Miguel, Kois. Muchísimas gracias de nuevo a todas las que nos acompañáis durante este tiempo, y continuamos aquí picando piedra y disfrutando de estas historias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y disculpa un momentito, Nuria, antes sí que me preguntaban por si podía dar las señas para los que no habéis venido esta mañana al paseo. En el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona hay una exposición que se llama Animales Invisibles, que se inaugura hoy, se está inaugurando esta tarde, y donde allí podréis ver, pues eso, dentro del proyecto que junto con Jordi Serrallonga estamos impulsando, pues cómo el diálogo entre ciencia y arte se lleva a la práctica, y podréis ver la obra desde la muralista Lili Brick a Joan Fontcuberta, con Viggo Mortensen dando la bienvenida en un vídeo que dura 2 minutos y medio, porque él está implicado dentro de lo que es el proyecto, y conseguimos vamos encontrando, digamos, aliados que, bueno, lo que es los medios, las redes sociales, ¿no? En poco tiempo yo creo que al poner a Viggo Mortensen hemos tenido más likes que en toda nuestra vida Jordi y yo juntos. Bueno, es lo que tiene. Bueno, vamos encontrando socios para conseguir que todo esto pues llegue a más gente, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Eso. Muy bien, no sé si alguna de las personas asistentes tiene alguna pregunta para hacer, ya que tenemos a estos superautores aquí. Bueno, creo que... Sí, mira, bien, bien. Hola, buenos días. Ha sido estupendo tenerles. Mi pregunta es, ¿cómo se lucha desde ese lugar contra la desmemoria? Porque cuando hablábamos de especies, yo recuerdo que Mao, para luchar contra los gorriones, mandó matar a todos los gorriones en el año 58 y llegó la gran hambruna. O sea, no tenemos memoria. Esto vuelve a pasar y seguimos matando. Yo creo que es un poco lo que hemos dicho, efectivamente. Llama la atención que lo nuevo sea recordar las cosas viejas. O sea, que es que el tener el huerto cerca de casa ha durado 10.000 años, ¿no? Ha durado 10.000 años, y solo en los últimos 200, cuando la energía ha sido muy barata, cuando tal y cual, cuando el enriquecerse, el obtener capital financiero ha sido la prioridad, has dicho, sacamos más vendiéndolo para hacer casas que para hacer comida. Vamos a llevarnos el huerto a 100 kilómetros y lo traemos en un camión. Eso es pura desmemoria. No ha sido así desde que se inventó la agricultura hasta hace 200 años. Y ahora nos parece que es lo normal que lleguen los plátanos de Brasil o sabe Dios, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con la cuestión de que mucho de lo que estamos haciendo es simplemente recordar lo obvio. Gaby lo ha dicho también, que la gente sabía
en los pueblos, había en las ciudades, hace muy poco tiempo, hace 4 o 5 generaciones, ¿no? Y que se nos ha olvidado, que ahora lo cuentas y parece que estás diciendo algo muy, muy raro, muy novedoso, tener un huerto cerca de casa y poder comer de lo que produzco, pues lo que se ha hecho siempre, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo que somos una sociedad que ha olvidado en gran medida lo que somos, y porque nos han cambiado, no lo hemos escogido nosotros, pero vivimos en un sistema donde en vez de disfrutar de tu manzana, pues lo que disfrutas es comprando algo que se ha hecho muy lejos, ¿no? Porque es un poco lo que nos han educado a hacer. Sí, quizás los modernos ahora hablan de retroinnovación, ¿no? Como ese rescate, ¿no?, de los saberes tradicionales y ese diálogo, ¿no?, entre lo que se hacía antes y lo que es necesario empezar a hacer ahora, ¿no?, de alguna manera. Y quizás también entender que la memoria es igual de importante, o sea, es fundamental. Sin memoria no vamos a imaginar. Es decir, que de hecho las últimas investigaciones sitúan en el hipocampo del cerebro en el mismo lugar, la memoria y la imaginación sobre el futuro. Es decir, que necesitamos aprender especialmente, yo creo, como de enfrentar una amnesia selectiva que tenemos también, que borra los mejores momentos y las mejores situaciones y lo que hemos sido capaces de construir como sociedades, ¿no? Las mejores versiones de lo que somos. Y volviendo a lo de la pandemia, es decir, nosotros, vamos, ya desde el trabajo, la cooperativa en la que curro, hicimos una investigación que se llamaba Solidaridades de Proximidad, precisamente para rescatar toda la memoria de lo que fueron, ¿no?, esas redes vecinales que estuvieron sosteniendo la vida precisamente en los momentos más duros, ¿no?, de esa pandemia, y que sin embargo tan rápidamente han pasado, ¿no?, al olvido. Y creo que, bueno, pues que nos pasa recurrentemente, y que creo que parte de la desesperanza tiene que ver también con esa desmemoria de los mejores momentos, ¿no?, en los que hemos actuado como sociedad de manera ejemplar, y que son en buena medida, yo creo, como las semillas que debemos de cuidar, y que si las desatendemos pues puede que se marchiten, pero bueno, que parte de nuestra responsabilidad yo creo que es el mimarlas, atenderlas y ver de qué son capaces, ¿no?, si logran crecer. Porque hablan de la desmemoria. Ayer leí un texto en una exposición que hay en Sant Cugat, que mira, está en catalán, pero lo traduzco porque al canario, que yo soy canario. Dice: cuando mi hija tenía unos 7 años, un día me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que trabajaba en la universidad, que mi trabajo era enseñar a las personas a dibujar. Ella me miró incrédula y me dijo: ¿es que se les ha olvidado dibujar? Pues tiene que ver también. Esta es un señor que se llama Howard Ikemoto, que tiene un libro que se llama Arte y Miedo. Muy bonito. Muchas gracias. Eso pasa un poco con la naturaleza, efectivamente. Sí que se nos olvida la naturaleza, eso hay mucho estudiado también. Los niños les interesa mucho, lo valoran, quieren conocer cada animal, preguntan por qué hay la flor y cómo el fruto sale de la flor, y eso dura un poco de tiempo, y luego la educación, lo va borrando, y acabas a los 20 años que no sabes muy bien por qué te interesó en alguna época, ¿no? Se te ha olvidado. Por eso les llevamos al huerto para que lo recuerden. Claro. Molt bé, doncs amb aquestes paraules donem per acabada la jornada. Nos vamos al huerto, m'encanta, perquè precisament aquí a la biblioteca tenim molt vincle amb el tema dels horts i les llavors, així que ens agrada. Bé, recordar-vos tan sols que el diumenge que ve, dissabte i diumenge que ve, hi ha la Fira Literal,
i el diumenge hi ha el segon acte de literatura, en el que també estarem allà. Us convidem a anar-hi també, a descobrir nous llibres a la fira, a descobrir noves editorials petites també, que és un lloc meravellós per passar tot el dia, i el diumenge a literatura estarem allà amb una proposta. Donar las gracias, daros las gracias a los dos autores, a los tres autores también, a Gaby Martínez también, está claro, por participar, por estar con nosotros, a aportar nuevas ideas y eso, que podamos imaginar. De aquí la importancia, ¿no? La literatura y empezar desde los pequeños, ¿no? Los niños son como ese huerto a cuidar para que crezcan y puedan aportar tantas ideas y cambien, ¿no? También nosotros tenemos nuestra responsabilidad ahí de cambio, no debemos dársela a ellos, pero bueno, regar el terreno y abonarlo bien, ahí tenemos una tarea. Desde bibliotecas lo intentamos hacer. Y nada, damos por acabada la sesión. Agradecer a la librería, a peu de Página, que nos ha estado pues ayudando también. Podéis comprar los libros de los autores, a ellos, si les parece bien, pueden firmarlos también. Si queréis comprarlos, y estarán muy disponibles seguro, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a todos y damos por terminada la literatura de Collserola.